Bien, el enfoque de Clarence Hess es aparentemente simple, ¿no? Él se basa en que la corriente del transistor, de emisor, se relaciona con el voltaje de base emisor de una manera exponencial. Y bueno, la señal a la entrada en realidad es una señal alterna que tiene diversas componentes. Se le puede aplicar Fourier y por lo tanto se puede analizar el caso con una determinada frecuencia. Y esto resulta más fácil todavía si hay un amplificador sintonizado, ¿no? Porque al sintonizado mayormente le interesa la frecuencia a la cual justamente resuena. Bien, entonces, Clarence Hess define una variable X en función de la señal de entrada, del pico de la señal de entrada, aplica Fourier en unos coeficientes, que eso también es matemática, y forma una expresión para I sub E, la cual contiene 1 como término independiente, ¿no? Y ahí, bueno, con cierta genialidad indica que el término independiente es el valor de reposo, que pues le podemos llamar I sub C o I sub E, es casi lo mismo, porque el alfa es prácticamente 1. Y en general contiene pues infinitos términos. El primero sería el fundamental y después los armónicos. Bien, entonces, revisando todo esto desde Clarence Hess, pero como les indicaba, yo se los trato de hacer más digerible, porque Clarence Hess es bien pesado para seguirlo, ¿no? Y esto ha sido siempre así, desde los años 70 que salió el libro, y nosotros ya lo llevamos aquí en la universidad hasta la fecha, ¿no? No hay tampoco otro libro que haya salido que explique esto de otra manera. Bueno, entonces la corriente I sub E, como ven ustedes, tiene una parte continua y una parte alterna, y la parte alterna la pone en función de X, donde X es el valor de la señal de entrada sobre el KQT, que es el B sub T, ¿no? Esta señal e a la X coseno omega T tiene su serie de Fourier, la reemplaza, saca factor común y obtiene pues esta expresión. Entonces, sigue siendo central el valor de la corriente en continua, de reposo, pero ahora hay que aplicarle un coeficiente para hallar los componentes de alterna. Para cada frecuencia hay un coeficiente. Bien, esta corriente multiplicada por la resistencia del tanque en resonancia va a dar pues un voltaje de salida, ¿no? Y este voltaje de salida, entonces, se puede poner en función de G sub M de RL. El G sub M se parece al GMQ, que es el que se usa en pequeña señal, pero de acuerdo a las deducciones que hace Clarence Hess, que ustedes la pueden revisar, está afectado por un factor 2 y 1 de X sobre X0 de X, que se le está llamando el factor de corrección. Clarence Hess no le da ningún nombre al factor 2 y 1 de X sobre X0 de X. Aquí un poco lo bautizamos como el factor de corrección, ¿no? Es decir, GM no sería ya una constante solo, como es el caso de pequeña señal, sino sería una constante, pero afectado por un factor dependiendo del valor de la señal del pico de la señal de entrada. También da una fórmula útil, así como esa del Q sub B cuadrado por R para cambiar la resistencia paralelo, y dice la impedancia del tanque para un armónico, para Ns omega, se relaciona con la frecuencia de resonancia por esta relación n entre n cuadrado menos 1, aproximadamente también, aproximadamente.
Bueno, después se hace una serie pues, de tablas, porque antes no se tenía calculadoras así nomás. Y nos indica de que la distorsión armónica, que es la relación de los armónicos en RMS con respecto al fundamental, se puede obtener matemáticamente a partir de una expresión D de X, que le llaman, ¿no? D de X, que se divide entre Q sub T y ya está, eso da, ¿no? Pero eso habría que demostrar también, él no lo demuestra, lo pone nomás. Entonces, si no tenemos el valor de X en un circuito, podemos hallar la distorsión armónica conociendo el Q del tanque. Aquí está. Nos da también la tabla para los diversos coeficientes de Fourier para varios valores, porque como les decía, en esa época cuando él salió, las computadoras solamente existían en sitios que podían tener medio millón de dólares o algo así, ¿no? Para tener una computadora a disposición. Entonces nos brinda una serie de valores para el fundamental y para los armónicos. Como es natural, los armónicos van creciendo en importancia en la medida de que aumente el valor de X. Y el valor fundamental va aumentando también, pero prácticamente a partir de X5, por ahí ya casi da igual, ¿no? Varía muy poco. Bueno, esto hace entonces, como se estaba resumiendo, de que en general los análisis se pueden hacer como si fuera pequeña señal y se le aplica un factor de corrección en función de X. Ese factor de corrección tiende a 1 cuando X tiende a 0, por lo tanto, el modelo este de Clarence también vale para señal pequeña, porque cuando X tiende a 0, lo que resulta es igual a GMQ. Ahí está graficado más ampliamente, ¿no? Como va aumentando el factor de corrección. Y aquí nos da una idea de hasta qué punto conviene usar gran señal o modelo de pequeña señal, ¿no? Vemos, por ejemplo, que para X menor que 1, el factor de corrección está encima de 0,9, entonces no vale mucho la pena utilizar factor de corrección. Mientras que para valores ya mayores que 1, sí el factor de corrección se vuelve importante, valor importante. Clarence tiene también un anexo matemático en el cual da, por ejemplo, a cuánto tienden los valores de x sub n de x cuando x tiende a 0, y esto, por ejemplo, permite demostrar que 2 y 1 de x sobre x sub x tiende a 1 cuando x tiende a 0, por ejemplo, ¿no? Ahí está la tabla un poco más extenso, aunque en realidad, como vamos a ver, es muy raro que el x valga ya más de 4, ¿no? Porque encima de eso, prácticamente el fundamental se mantiene casi igual y lo que van creciendo son los armónicos. Y por lo tanto también la distorsión armónica. Y aparte que el factor de corrección ya pues se vuelve muy drástico cuando X aumenta más allá de 4, ¿no? Entonces no es muy común que haya X10 o cosas así, ¿no? Mayormente uno se mueve hasta X4, 5 por ahí. Entonces, simplemente se trata de hacer lo mismo, los mismos problemas que de pequeña señal, pero en vez de decir que es pequeña señal, se le da pues una entrada, por decir, de 100 milivoltios, 50 milivoltios, entonces, o 150 como está acá. Entonces, lo único que hay que hacer es que los resultados hay que corregirlos, ¿no? Hay que corregirlos. Entonces, no parece tampoco tan importante el aspecto este de gran señal, pero sí lo es, como ya se ha visto, para poder entrar con paso firme a los osciladores. Entonces, para el caso de gran señal, para amplificador sintonizado prácticamente es lo mismo, simplemente que hay que aplicar un factor de corrección cuando uno
realice el cálculo, ¿no? De acuerdo al nivel de señal, si es de 5 milivoltios, ahí hay un factor de corrección. Y bueno, si uno quiere, también se puede dar el lujo, si se quiere, de calcular exactamente cuánto es el armónico segundo, cuánto es el armónico tercero, de frecuencia 3, etcétera, porque hay también el coeficiente Fourier y también había que aplicar el factor de corrección de impedancias por la fórmula aproximada que da Claranges. Bueno, entonces hasta acá, como les decía, no parece tener mucha importancia esto de la gran señal, ¿no? Su importancia mayor se ve cuando se entra a osciladores. Hasta aquí algo que deseen preguntar. Sí, yo tengo una consulta. Ya, a ver, a ver. En la parte del D, para ir al THD utiliza dos, en la parte de 1 sobre QT utiliza IN sobre I1, I1, dice, subíndice I1. ¿Eso de qué es? THD, Ajá, ahí justo dice IN entre I entre subíndice uno, claro. I1. Es que esto hay que demostrarlo, porque no lo demuestra. El THD es la relación de los armónicos en RMS con relación al fundamental. Y el fundamental está dominado por I1. Entonces, él hace sus movimientos y saca que el THD es así, ¿no? Esta expresión, y el DX. Es la relación del valor RMS de los armónicos entre el valor RMS y el del fundamental, por eso aparece acá un I1. Así, me refiero al de la derecha, el que tiene I sub I, o sea, dos I, o está mal ese I. No, está bien, o sea, Ahí dice I sub I no, por eso, 1. la corriente, la expresión de la corriente es con I sub 0 de X abajo. Esa es una cosa. Y el THD es la relación de los armónicos de voltaje con relación al fundamental. Eso habría que demostrarlo. Eso puede quedar como ejercicio para ustedes demostrar que el valor RMS en los armónicos entre el valor RMS del fundamental sale así. Ya, ok, ingeniero. Ajá, sí, sí, sí. Esto ustedes tienen que demostrar. Por eso decía, hay cosas que yo no les hago, ni Clara G tampoco. Entonces, ustedes o creen que es así, o mejor ustedes mismos lo demuestran. Pero eso ya depende pues del tiempo que ustedes puedan invertir para hacer esto. Si no, ya es la fórmula, pero la fórmula dice así, ya llegó ahí, y la distorsión armónica pues, se puede calcular con, conociendo el X, hay un D de X sobre Q T, ya, a muchos les gusta así también, pero ya una fórmula y ya está el THD, ¿no? Pero siempre es bueno tener concepto de dónde sale. Y para tener concepto hay que hacer las demostraciones. Bueno, Profesor, sí. el X en función de qué varía de... Mira, de- en señal grande ya no se puede hablar de señal en general, sino hay que decir cuánto. Entonces, ¿cuánto es 40 milivoltios, 60 milivoltios, 100 milivoltios? Entonces, de acuerdo a cuánto sea, eso lo divides entre 25 y eso es el valor de X para poder usar las tablas. Bueno, entonces, ahora vamos a aplicar esto al caso del oscilador. Entonces, básicamente,
lo que hemos estudiado es el amplificador sintonizado, pero el oscilador responde a un esquema de tener también un amplificador sintonizado, pero con una retroalimentación. La retroalimentación normalmente es negativa, pues, para sus usos en control, ¿no? Y también se le puede usar para circuitos electrónicos. Hay amplificadores sintonizados con retroalimentación negativa, por supuesto, para disminuir, por ejemplo, la distorsión en audio, ¿no? Si hay. Pero aquí tenemos el caso interesante, que normalmente no se ve en ningún otro lado, de que la retroalimentación es positiva, se usa de manera positiva. Y una retroalimentación positiva, de acuerdo con la teoría de control, genera una inestabilidad. Y esa inestabilidad se refiere a una oscilación. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que es lo que se mostraba el esquema de un sistema que está retroalimentado positivamente y que por lo tanto, en principio, lo único que nosotros podríamos decir es que esto va a oscilar. Pero no sabemos más de eso, ¿no? La teoría convencional no indica más luces. O sea, esto va a oscilar, sí, pero ¿a cuánto? Bueno, la frecuencia más o menos se puede sacar porque sería con el LC, ¿no? Pero ¿a cuánto oscila? ¿Cuál es la amplitud? Ya eso no se sabe. Tampoco se sabe si la oscilación se va a estabilizar, aunque parece un contrasentido de una oscilación estable, ¿no? Si se va a estabilizar la amplitud o va a seguir aumentando y se va a romper esto, se va a quemar, no se sabe, ¿no? Entonces, los libros ya no hablan, este esquema ustedes no lo van a encontrar en ningún libro seguramente, excepto en Clara G, ¿no? Dice ya no, ya dice, el oscilador ya dije, pero ya no abundo más, ¿no? A lo más le dicen que se cumplen los famosos criterios de Barkhausen o de la teoría de control, que hay una retroalimentación positiva y la ganancia del lado cerrado es 1. Hasta ahí no me llega. Bueno, aquí queremos llegar más allá. Entonces, para llegar más allá necesitamos el modelo de gran señal. Y otro que es gran señal porque efectivamente pues vamos a generar una señal grande, ¿no? Y la retroalimentación va a dar un valor, aunque más pequeño que el principal, pero también es un número grande. Bueno, entonces aquí se hizo algunos arreglos, ¿no? Sobre esta es una figura que está en Clara G. Se hizo algunos arreglos para facilitar un poco los cálculos. Entonces, primero se determinó de que aquí la corriente daba 1 miliamper, la corriente de reposo. Eso es fácil para ustedes de calcular, 1 miliamper, ¿no? Después se hizo un arreglo, en vez de tener 2K aquí de resistencia, se cambió a 10 para que sea más fácil los cálculos, 10K. Y se indicó de que estos 10K salían de la bobina, ¿no? Y se dijo que esta bobina tenía un factor de calidad de 50. Y con ello se pudo determinar de que este L1 valía 40 microhenrios. Entonces, con 40 microhenrios da una frecuencia de resonancia de 0.8 MHz aproximadamente. También se vio conveniente de que ya para trabajar acá con 10K y una corriente ICQ de 1 mA era conveniente subir esta fuente a más de 12, ¿no? Podría ser 18 o 20, un valor mayor. Bueno, al subir este valor también habría que cambiar 9.1K para que ¿no? O para no tener doble fuente, aunque nada obsta de que acá se tenga 12 y acá hay otra fuente, arriba hay otra fuente de 20 o 18, ¿no? Bueno, ese es un tema secundario.
Luego se empezó a hacer ciertas preguntas, ¿no? Uno se preguntó si efectivamente se veía que esta era una retroalimentación en fase. ¿Ha quedado claro que es una retroalimentación en fase o alguien todavía tiene dudas de que esto no está retroalimentado en fase? Bueno, mal que bien, parece que sí, ¿no? Claro, está retroalimentado en fase cuando el circuito resuena, ¿no? Porque si el circuito no resuena, tampoco no está en fase. Para eso hay la anotación acá de los puntos y esto está en base común. Bueno, como ya hemos visto el video, no vamos a repetir exactamente lo que dice el video. Bueno, esto lo pasa con sus parlantes también por acá. Bueno, entonces, acá hay un miliampere en DC, una resistencia de 10K y L1 40 microhenry. Bueno, entonces, para no repetir exactamente lo que ya estaba en el video anterior, vamos a ir un poco más rápido. ¿Cuánto es la ganancia en pequeña señal? Si la resistencia acá es 10K y la corriente es 1 miliampere. Igual, ¿para cuánto es la ganancia en pequeña señal? ¿No está? A ver, Miguel Rojas. Bueno, no sé pues, quién estará ¿Alguien sabe cuánto es la ganancia en pequeña señal con una artesia de 10K y una corriente de 1 miliampere? Y a ver ahí, Paitán sabe, pero ¿por qué no dice, Pepe, para que todos se enteren? A ver, Marcos, Sí, profesor. ¿y a cuánto es? ¿Cuánto sale, dice? 400. ¿Cómo así has calculado? Eh, es, bueno, ya de frente es 40 eh, y la corriente por la resistencia. Ya, muy bien, Pepe, muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien. Ya. 400 tenemos en ganancia de pequeña señal. Ya. Los libros clásicos nos dirían que necesitamos un n de 1 sobre 400 para que oscile. ¿Ya? Sin embargo, ya no nos dicen a qué amplitud oscilaría, solamente que sería la frecuencia de 0.8 MHz por el valor de la bobina y el condensador, ¿no? Y hemos visto que si se pone n1 sobre 400, tendríamos una especie de problema filosófico que oscilaría para x0, o sea, ¿qué será eso, no? Entonces, el truco para hacer un oscilador es que la ganancia en pequeña señal tiene que ser más alta que la atenuación. Y si es así, entonces sí va a oscilar. En el video se observó de que había una serie de cálculos que se hacían con X2, pero más de uno se está preguntando ¿y cómo se va a saber si el X es 2 o no es 2, no? Entonces, y es una buena pregunta. Entonces vamos a ir por otro lado. Nosotros tenemos que la ganancia en pequeñas señales es 400, y se sabía, o por lo menos del video anterior, de que el n, por ejemplo, el n tenemos que saber cuánto vale. Digamos que sabemos que el n vale 1 sobre 280. ¿Ya? Entonces tenemos de dato, en este circuito, que el n vale 1 sobre 280. Si la ganancia en pequeñas señales es 400 y el n vale 1 sobre 280, entonces para que esto oscile, ¿qué tiene que pasar? De acuerdo con la teoría, ¿qué tiene que pasar para que, si la ganancia de pequeña señal es 400 y la atenuación es 1 sobre 280, ¿qué tiene que pasar para que esto oscile? De una manera estable, por así decirlo. Se tiene que agregar un factor de corrección. Ajá, agregar. Bueno, se puede decir así, ¿no? Pero en realidad ese factor de corrección se va a agregar automáticamente. Es decir, inicialmente, como la ganancia es mayor que la atenuación, esto va a oscilar, pero va a oscilar de una manera creciente en amplitud, va a ir creciendo en amplitud, hasta que va a llegar a un valor en el cual ya la ganancia va a ser exactamente la misma que la atenuación. Entonces ya no va a poder crecer más, ni decrecer tampoco, porque exacto cuando llegue a 280 es que se produciría la condición de oscilación estable. Entonces, ese factor de corrección, ¿cuánto tiene que valer? $2.80, ¿no es cierto?, sobre 400. ¿Cuánto es 2.80 sobre 400? ¿Cuánto es 2.80 sobre 400? 0.7. 0.7, ¿no es cierto? Ya. Entonces, nosotros vamos a la tabla, o vamos a ver el factor de corrección. Ahí está. Y para que el factor de corrección valga 0.7, el X más o menos, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tiene que valer X para que el factor de corrección sea más o menos 0.7? Casi 2. Casi 2, pues casi 2. Inclusive, acá tenemos otra, ¿no? Que nos indica de que pues 2, pues, ¿no? 2, 0.98. Muy bien.
Entonces, si X es 2, ¿eso qué significa? ¿Que cuánto está ingresando al transistor? ¿Cuánto están ingresando al transistor en señal? Si X vale 2, ¿cuánto sería el nivel de señal que está entrando al transistor? Si esta oscilación se va a estabilizar con X2, X2 ¿cuánto representa en milivoltios? 50, profe. 50, pues 50, ¿no? Bueno, dicen 52, ¿no? 50 y a 50. Si acá hay 50 milivoltios, que sería el secundario del transformador, y el transformador es 1 sobre 280, ¿cuánto hay en el colector de señal? Si está entrando 50 milivoltios aquí en emisor, y esto sale de un transformador 1 sobre 280, ¿cuánto está entrando acá por el primario? 14. 14, pues 14. Entonces quiere decir que acá hay 14 voltios de 0.8 megahertz. ¿Y cuál es la distorsión armónica? El THD. Vamos acá. ¿X cuánto vale? 2. Entonces, el D de X más o menos es 0,3, ¿no? El Q del tanque, en este caso, es lo mismo que el Q de la bobina, ¿no es cierto? ¿Y cuánto valía el Q de la bobina? 50, profe. 50. Entonces tendríamos 0.3 sobre 50 por 100%. ¿Cuánto da eso? Punto 3 sobre 0.6. 0.6, pues, 0.6%. Entonces, fíjense, ¿no? Qué rápido se puede indicar de que este es un oscilador de 14 voltios a 0.8 MHz con una distorsión armónica de 0.6%. Y por supuesto, porque la fuente ha tenido que ponerse ya en 18 voltios o 20, como ya les comenté, para que no se sature el transistor. Si hasta acá llegaron, eso es todo, pues es lo que se necesita. Desde el punto de vista de los cálculos, ¿no? Ahora, claro, desde el punto de vista teórico ya la cosa se pone un poco más complicada. Dice, pero ¿cómo? ¿De dónde apareció pues, los 0.8 MHz? Acá hay truco, no puede ser, ¿no? Y este es un poco el problema del huevo y la gallina, ¿no? Entonces, la gallina son los 14 voltios, el huevo son los 50 milivoltios, y de este huevo de 50 milivoltios sale la gallina de 14 voltios. Entonces, ¿cuál fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, el asunto no es tanto así, aunque realmente la mayoría no puede explicar más allá de esto, ¿no?
En realidad la teoría de control nos dice de que no es tan cierto de que haya salida sin entrada, como muchos quieren llamarle, ¿no? Dice, no, acá no hay entrada, dice, porque no hay ningún generador. En realidad, este es un sistema retroalimentado de segundo orden. ¿Quién da el segundo orden? Porque este circuito es de segundo orden. ¿Por qué ¿Por qué se puede decir que este es un circuito de segundo orden? ¿Nadie tiene idea de por qué se puede decir que es un circuito de segundo orden? Yo no lo voy a decir por tal cosa, porque ustedes ya tienen que saber, pues, y eso no se aprende en circuitos electrónicos, se aprende en otro curso. Bueno, lo dejaremos en suspenso, pues, que es un sistema de segundo orden. ¿O tú qué dices, a ver, Marcos? Porque pues, eh, hay un circuito RLC, profesor. Claro, pues, el LC es segundo orden. Ujú. Claro, muy bien. Bueno, miren bien, en presencial también pasaba lo mismo. ¿Alguien quiere salir de pizarra? Nadie. De repente alguien ya salía, pero qué peso. Y al final el que salió de la pizarra decía, ¿y por qué a mí no me dan puntos porque yo salgo? Le decía, pero no se necesita porque vas a ver que a la hora que tú des tu prueba vas a sacar más nota que todos. Y efectivamente me sacaba más nota. Y no es porque yo le ponía más nota, sino porque se la sacaba. Es que el que participa, se involucra, después viene lo mismo, pues si no hay otra cosa que poner, ¿no? Pero el que no se involucra, cree que ya sabe, le cambian una cosa por acá y ya patina. Bueno, entonces la teoría dice que un sistema de segundo orden, como este retroalimentado positivamente, cuando tiene, por ejemplo, una entrada escalón, la salida es una sinusoide. Aquí en algún momento hay una entrada de escalón. Voltaje de C. ¿Y cuándo se da ese escalón? ¿Cuándo se da ese escalón de voltaje? ¿Cuándo se da una entrada de escalón de voltaje? En corriente continua, profesor. Pero ¿cuándo se da? ¿En qué momento se da el escalón? En pequeña señal, ¿no? No, pero ¿en qué momento Los puentes se da el escalón? ¿En qué momento? ¿En qué momento cuando se prende el circuito. Cuando se prende el circuito, pues, cuando se prende el circuito, hay un escalón de voltaje. Entonces, esa es la interpretación, digamos, teórica de por qué esto se genera una oscilación. Esta pregunta parece fácil, pero pregunten ustedes ya no a otros estudiantes, pregunten a otros profesores y van a ver que no les van a dar una respuesta consistente. No van a decir, no, que lo que pasa es que hay una señal en el espacio, que hay ruido, y de repente se mete por acá y se empieza a dar la vuelta. Bueno, entonces todos los osciladores son básicamente de esta forma. Oh, ingeniero, tengo una consulta.
Sí, ¿cuál es? Usted mencionó que el D de X salía 0,3, pero ¿ese es el aproximado? Porque ahorita estoy viendo que me sale 0,28888, o es por la sumatoria del infinito, no entiendo bien. Ahí está, pues 0,294 dice. Ya sí, era de la tabla. Gracias, señora. Bueno, entonces en realidad, como les decía, no hay tampoco mucha variedad de problemas que se puede hacer acerca de esto. Entonces, normalmente se diseñar un oscilador, que voy a inventarlo. No lo voy a inventar, es simplemente modificar, ¿no? Por ejemplo, uno decía, a ver, que no sea 0.8 MHz, que sea 8. Entonces, ya en el video han visto que decía, bueno, que le pongan pues la décima parte del condensador y la décima parte de la inductancia, y va a salir 8 MHz y todo lo demás va a seguir igual. ¿Eso es correcto? ¿Está bien? Si ponen un décimo de cada uno, la frecuencia va a subir pues 10 veces, ¿no? La frecuencia sube 10 veces, la bobina baja 10 veces, su reactancia se mantiene, como el Q es el mismo, todo sigue igual. Entonces, eso, por ejemplo, ustedes lo deben tener pues, muy claro, ¿no? Como anécdota, un estudiante pues, que llevaba como 3 veces el curso, le vino también un problema y me dice, ingeniero, ¿te dice que se puede aproximar? Sí, le digo, sí. ¿Cuál es el problema que tienes? No, es que a mí con mi código me ha tocado 99 MHz de frecuencia y yo me sé, pero para 100, para 99 ya me es difícil. Entonces, lo llevó otra vez por el curso porque si él no puede cambiar de 100 a 99, ya está muy, muy duro, pues muy duro, ¿no? Entonces es una manera fácil de cambiar de frecuencia. La otra, bueno, no se escuchó muy bien en el video, que yo indicaba que, por ejemplo, cambien a 10, que en vez de 14 voltios haya 10 voltios en el colector. Entonces, alguien por ahí indicó, bueno, yo puedo bajar la corriente, por ejemplo, ¿no? El ICQ. ¿A cuánto debía bajar la corriente? Aquí está 1 miliampera. ¿A cuánto debía bajar la corriente para que el voltaje en el colector baje a 10? Aquí está en 1 miliamper con 14 voltios. ¿A cuánto debía bajar? Hay una proporción, ¿no es cierto? Una regla de 3. A mí me gustaba, hasta ahora me sigue gustando la regla de 3, que se llama aritmética ahí en la academia, y es lo que más me gustaba, la regla de 3. No solo que me gustaba, sino que la 0.7 encontramos. miliamperios más o menos. ¿Cuánto? 0.7. 0.7 miliamper, muy bien. Bueno, y en el video también le decía de que si acá tenían 10 voltios y querían mantener el X2, entonces ahora el N tenía que variar a 1 sobre 200. ¿No? Porque allá, ahora acá había 10 voltios, entonces para que siga saliendo 50 milivoltios se necesitaba 1 sobre 200 y ya está.
podían entonces cambiar a un oscilador a 10 voltios con 0.6% y a una frecuencia ahora de 8 MHz. Y así, ¿no? Acomodar a cualquier otra frecuencia. Y también acomodar a cualquier otro voltaje, de acuerdo a su código, no sé, ¿no? Bueno, entonces, como les indicaba, no hay muchos problemas alrededor de esto, ¿ah? Pero el concepto hay que tenerlo bien claro. Voy a aprovechar entonces para redondear esta parte y agregar un elemento que es bastante útil en este tema de osciladores, ya desde el punto de vista práctico. El problema, un problema técnico, desde el punto de vista de implementar, es que si tuviéramos el ejemplo de 10 voltios, que necesitamos una bobina de 4 microhenrios y una relación de 1 a 200, ¿cómo hacemos 1 a 200? Pues si para 4 microhenrios no se necesita mucha vuelta. Entonces, ¿cómo vamos a tener 200 veces menos en el lado del secundario? Sería un problema imposible. Y eso si estamos hablando de 8 MHz. Y si vamos a 80, peor todavía. Entonces, normalmente en RF hay una solución tecnológica para esto, que es la llamada solución Colpy, de un ingeniero Colpy que la propuso, ¿no? Entonces, bueno, acá están algunas fórmulas, ya vimos la otra vez, fórmulas prácticas, ¿no? Para ir a bobinas. Este ingeniero Colpy indicó de que para tener una atenuación, ¿no? N baja, en vez de un transformador, se podía utilizar también aproximadamente, ¿no? Dos capacidades, C1, C2, donde la atenuación estaría dada por esta relación y habría una capacidad equivalente que sería, como ven, el paralelo, perdón, el serie, ¿no? De C1 con C2. ¿Está bien? ¿Les parece bien esto? Profesor, ¿Tiene sentido esta fórmula que la atenuación aquí que da estos dos condensadores es similar a este 1N del transformador? Eso solamente necesita sus conocimientos de circuitos eléctricos, ¿no? O quizá hasta de física 3, no sé, fundamento de electromagnetismo, ¿no? Estos dos condensadores proveen una atenuación, ¿no es cierto? Y esa atenuación es C1 entre C1 más C2. Por supuesto, es una atenuación en fase. Y la capacidad equivalente que BL es C1 por C2 entre C1 más C2. Pero digo, ¿está bien la fórmula o no? Está muy difícil.
Bueno, entonces, si bien es cierto, en teoría nosotros podemos plantear así con un transformador, en la práctica, sobre todo para frecuencias del orden de megahertz hacia arriba, la solución práctica es utilizando lo que se llama un atenuador Colpitts, ¿no? Por cuestiones de que la bobina no tiene muchas vueltas para frecuencias altas y también para que es muy difícil o imposible tener un N pequeño con simplemente número de vueltas, mientras que con condensadores es mucho más fácil, ¿no? Entonces, esta es una solución tecnológica, no requiere mayor teoría. Es una solución técnica. Pero por supuesto tenemos que ver pues, la parte técnica, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo de un oscilador Colpitts, ¿no? que lo ilustra Clark and Hess. Entonces, esto también es un oscilador, pero se ha implementado con la técnica Colpitts. Aquí les puedo hacer dos preguntas. ¿Cuánto vale la atenuación y cuánto la capacidad equivalente? A ver quién puede hacer ese cálculo. En el presencial era similar, inclusive estaba sentado ahí en el escritorio y alguien salía a la pizarra, ¿no? Y entonces ahí hacía el cálculo. Ahora, bueno, yo sigo sentado acá, pero ustedes están en su casa. No quiere decir pues, que ya está viendo televisión, ¿no? Bueno, algunos seguramente, pero hacen su cálculo, pues entonces, ¿cuánto vale la capacidad equivalente y cuánto es la atenuación en este caso? Para seguir adelante. Profesor, SC1 es 1013 o es 101.3. No, no puedo ver claramente. 1013 picofaradios. No, 1013. Bueno, aquí claro, aquí está en La, medio cap- teórico, ¿no? Sí, sí. la capacitancia equivalente sería 443 picos. Me parece raro porque la capacidad equivalente normalmente sale pegada a C1, porque en dos condensadores serie el que manda es el más chico. Ah, espera, profesor, me equivoqué un dígito. 779. 73 salió. Peor, pues está más lejos todavía. Casi un nanofaradio. Por eso, pues un nanofaradio en todo caso, ¿no? Sí. Ya, un nanofaradio. ¿Y la atenuación cuánto sería? Profesor, ¿la atenuación se mide en la salida del emisor? ¿O tiene que ser Claro, pues en claro, B0? claro. En ese punto. 0.013. Ya, y si fuera uno sobre algo, ¿cómo sería uno sobre cuánto?
Ahí Paitán quiere hablar. Marcos, ¿cuánto es la atenuación? Sale 1 entre 79, por ejemplo. O 1 sobre 80. Casi. 1 sobre Sí, 80, ¿no? Aunque para fines prácticos decir 1 sobre 79, 1 sobre 80 es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, noten, pues si se han olvidado, ahí está la fórmula ahí. Entonces tenemos atenuación 1 sobre 80 y capacidad equivalente 1 nanofaradios. Pregunta, ¿cuál sería la frecuencia de oscilación en radianes por segundo? ¿Cuánto sería? La frecuencia de oscilación sería la de resonancia, ¿no es cierto? La capacidad equivalente es 1 nanofaradio y la inductancia es 10 microhenrios. Y 10 megahertz, no, 10 Megaradianes. 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 Si quisiera decir megahertz, ¿cuánto sería? Sería 1.59 megahertz. Otra pregunta. A ver, acá vamos a aprovechar. ¿Cuánto sería el Q del tanque? A ver, el Q del tanque, suponiendo, y el Q de la bobina, suponiendo que este RL10K proviene de la bobina, es efecto de la bobina. Ya tienen que la frecuencia es 10 megaradianes, la bobina es 10 microhenrios, la latencia promedio 10K, eso sale bien rápido, pero no. ¿Cuánto sería el Q del tanque o Q de la bobina? 100, profesor. Y a ver, 10K entre 10 a la 7 por 10 a la... Sí, parecería 100 o sale 10. ¿Cuánto es? A ver. 10 a la 7 por 10 a la menos 5, 10 a la 2. Siempre, ¿no? Sí, 100. Ya, muy bien. Otra pregunta, ya que estamos aprovechando. ¿Cuánto es la ganancia en pequeña señal de este transistor?
Ya tienen la resistencia de 10K, ¿no? ¿Qué necesitan para conocer la ganancia de pequeña señal? Como ven, acá podemos ir más rápido, ¿no? Si estuviéramos siguiendo un libro tradicional, la ganancia de pequeña señal, uy, ese media hora por lo menos, hay que los parámetros. Acá no, ¿no? Tienen la resistencia, tienen la corriente, ya sacan la ganancia de pequeña señal. ¿Cuánto es? A que la corriente no saben cuánto sale. A eso sí ya está fatal, pero ¿no? ¿Cómo no sabe cuánto sale la corriente? Y aquí equivocarse en calcular la corriente es como perder penal, ¿no? Medio miliamper. Medio miliamper, pues, medio miliamper. Entonces, ¿cuánto vale la ganancia en pequeña señal? 200. 200, muy bien. Muy bien. Y ahora ya, ¿cuántos ya se coronan? ¿Ah? Si la ganancia en pequeña señal es 200 y la atenuación es 1/80, cuando la oscilación se estabiliza, ¿cuánto vale el factor de corrección? ¿Cuánto tiene que valer el factor de corrección para que con una ganancia de pequeña señal de 200 esto oscile con una atenuación de 1/80? Oscile ya de manera estable, con amplitud estable, ¿no? 0.4. Perfecto, 0.4. Y para que la atenuación sea 0.4, ¿el X cuánto tiene que valer? Más o menos. ¿Como 4, por favor? Como 4, ¿no? Y acá también lo podemos ver en esta otra. Como 4, ¿no? Un poquito más de 4 o un poquito menos de 4. Aquí tenemos otra tabla. X tiene que valer un poquito más de 4 o un poquito menos de 4. Un poco más. Un poquito más, pero ya vamos a dejarle en 4, ¿ya? Vamos a dejarle en 4. Pero ya saben que hay un pequeño error, ¿no? Pues ya. Vamos a dejar que sea 4. Ya, si X es 4, quiere decir que BI de T, ¿cuánto vale? Si X es 4, BI de T, ¿cuánto vale? BI de T está acá en el emisor, ¿no? Ese es por definición nomás de X, pues, ¿no? ¿Cuánto vale B sub I si X es 4? 200 milivoltios, por favor. ¿Cuánto? 200. X4, X4. X es... ¿Ah?
100 milivoltios. 100 milivoltios, pues, 100 milivoltios. Y en realidad un poquito más, ¿no? De 100 milivoltios. Ya, y si B sub I vale 100 milivoltios o un poquito más, ¿cuánto vale B sub 0 de T? Si la atenuación es 1/80. $8 voltios. Claro, más o menos 8 voltios. Ya está, ya está, ya está. ¿Y el THD cuánto sería? A ver, ¿el THD cuánto sería? Si X es más o menos 4, ¿no? Vamos a... Más o menos cuánto sería el THD. Si es más o menos 4 y el Q del tanque vale 100. Más o menos, no más, pues no, que más o menos, ¿no? 3.85 por 10 a la menos 3. Por eso, pues, en porcentaje, ¿cuánto sería? 0.39%. Y ya está un poquito más, ¿no? Porque está un poco por 4, 0,4, digamos, ¿no? 0,4%. Más o menos, 0,4%. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver, Clara G, ¿qué dice que le sale? Le sale que la capacidad equivalente es 1 nanofaradio, que la frecuencia es 10 a la 7, que la atenuación es 1/80 y el voltaje le sale acá 9 voltios. Ya. A ver, ¿por qué le sale acá 9.3 voltios? Porque aquí la corriente dice que es 0.465 miliamperios, y acá me dijeron que era 0.5, ¿no? Entonces, si en realidad se usara 0.47 miliamperes, ¿cuánto sería la ganancia en pequeña señal? ¿Cuánto sería? ¿186? Claro, 186. Y entonces el factor de corrección, ¿cuánto debiera ser? ¿Cuánto debe ser el factor de corrección? 0.43. 0,43. Y entonces ahí sería más exacto para nosotros pegado a 4, ¿no? X4. 100 milivoltios. Ya. Aquí el Q saca 100, efectivamente, Naranjes. El B sub I saca 100 milivoltios. Y acá tape 7.9 voltios, o sea, los 8 que están diciendo ustedes, ¿no? 7.9 voltios, perdón. 9.13 era el valor de continuo. Acá está P. Acá está P, así como han sacado. Está.
¿Está viendo? Bueno, suficiente, pues ya tienen toda la teoría que necesitan hasta el examen. Y ahora solo queda pues tratar de hacer problemas a través de ese mismo, darle la vuelta, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá hay una práctica 2, dice. Práctica 2. Aprovecho el chat. Ahí les pasé, ¿no? La práctica 2. Bueno, el 1 un poquito más complicado. Ya. El 2, por ejemplo, dice diseñar un circuito oscilador con un transistor bipolar de modo que BL sea 15 a 100 MHz con THD menor que 0.5%. Bueno, ese es típico, el 2. Dice diseñar un oscilador con un transistor bipolar y componente de valores razonables de modo que BL sea 15 a 100 MHz con THD menor que 0.5%. Ya. El problema 2, ¿ah? Entonces, este problema 2, a ver si ustedes lo resuelven a partir de este que está acá. ¿Ya? O sea, en este circuito, a ver, hagan las modificaciones del caso, incluyendo la fuente, ¿no? Para que el voltaje sea 15 voltios y la frecuencia sea 100 MHz. Y el THD menor que 0.5 ya lo tienen, ¿no? Ya este THD es menor que 0.5. A ver, si alguien lo puede resolver, lo presenta y ahí también ya tiene unos puntos para la siguiente, ¿no? Lo envía en PDF, por ahí por el chat nomás. Entonces voy a pausar la grabación.